Este ejercicio dice así. Dos conductores rectilíneos, verticales y paralelos, A la izquierda y B a la derecha, distan entre sí 20 centímetros. Por A circula una corriente de intensidad IA igual a 10 amperios hacia arriba. El campo magnético en un punto situado a 8 centímetros a la izquierda de A es nulo. Calcule la intensidad de corriente que circula por B y en qué sentido circula. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hallar es el campo magnético que crea el conductor A en este punto, para luego poder razonar cómo será el campo magnético del conductor B y cómo será la intensidad de corriente del conductor B. El campo magnético que el conductor A crea en este punto, como la intensidad del conductor A es hacia arriba y el punto está a la izquierda del conductor A, por la regla de la mano derecha estaría dirigido hacia afuera de la pizarra o de la pantalla en este caso. Entonces, el campo magnético de A estaría dirigido hacia afuera. Por tanto, el campo magnético creado por el conductor B en este mismo punto debería estar dirigido hacia adentro y ser del mismo módulo, de manera a que el campo total pudiera ser cero. Campo del conductor B. Ahora bien, por la regla de la mano derecha, si el campo del conductor B es hacia el interior del papel, la corriente que circula en el conductor B debería estar dirigida hacia la parte inferior, hacia abajo. ¿De acuerdo? Si aplicáis la regla de la mano derecha, ponéis el pulgar en la dirección y sentido hacia abajo del conductor B, la dirección vertical y sentido hacia abajo, los dedos de la mano extendidos hacia el lado izquierdo del conductor y os saldría una intensidad de corriente hacia abajo para crear un campo magnético aquí hacia el interior de la pantalla del monitor. Entonces, la intensidad de corriente en el conductor B estaría dirigida hacia abajo. Ahora vamos a hallar cuánto debería valer esta intensidad. Podemos razonarlo por la regla de la mano derecha o del sacacorchos, como queráis llamarla, o del tornillo. El campo creado por el conductor A o por la intensidad de corriente que circula por el conductor A está dirigido hacia el interior del papel, monitor, como prefiráis, cuando lo hagáis en un examen del papel, evidentemente. Por tanto, para que el campo magnético total, en P, le voy a llamar ese punto P, sea nulo, el campo creado por la intensidad de corriente que circula por el conductor B debe ser hacia afuera
del papel. Así pues, la intensidad de corriente que recorre el conductor B debe ser hacia abajo. Bien. Ahora que ya sabemos que la intensidad es hacia abajo, la condición necesaria y suficiente para que el campo total en P, perdón, quería decir, sea nulo, es que los módulos de los campos magnéticos creados por A y B de los campos magnéticos creados en P por A y B o por IA e IB sean iguales y los vectores campo magnético tengan la misma dirección y sentidos contrarios. Esto último se cumple para los sentidos de las intensidades considerados anteriormente. Entonces, lo que hemos dicho es que los campos tienen que tener la misma dirección y sentido contrario, algo que ya hemos comprobado que con esas intensidades que hemos puesto en el dibujo, ¿de acuerdo?, va a ocurrir, algo que ya hemos razonado por la regla de la mano derecha. Ahora, lo que necesitamos además es que los campos tengan el mismo módulo, esto es, el módulo del campo creado por la intensidad de corriente que recorre el conductor A ha de ser igual al módulo del campo creado por la intensidad de corriente que recorre el conductor B. Voy a llamar D a la distancia entre los dos conductores. D vale 0,2 metros, ¿de acuerdo? Y voy a llamar R a la distancia del conductor A al punto. Entonces, el módulo del campo magnético creado por el conductor A en el punto P sabemos que va a ser mu sub 0 por la intensidad de corriente que recorre el conductor A entre 2pi por R. El módulo del campo magnético creado por el conductor B sería mu sub 0 por la intensidad de corriente que recorre el conductor B entre 2pi por R más la distancia D. Entonces, de aquí la constante mu sub 0, la permeabilidad magnética del vacío se cancela, 2pi se cancela con 2pi y podemos despejar la intensidad de corriente que recorre el conductor B. Sería igual a R
más D dividido entre R por la intensidad de corriente que recorre el conductor A. O lo que es lo mismo, la intensidad de corriente que recorre el conductor B es 1 más D dividido entre R por la intensidad de corriente que recorre el conductor A. Sustituyendo por los datos del enunciado, tendríamos 1 más R vale 0,08, D vale 0,2 y la intensidad del conductor A vale 10 amperios. O sea, 0,08 entre 0,08, habíamos dicho, entre 0,2 y multiplicado por 10 amperios. Operando 0,08 dividido entre 0,2 es 0,4, más 1 nos daría 1,4 que multiplicado por 10 sería de 14 amperios. Ahora ya podemos contestar al apartado B. El apartado B nos dice: explique con ayuda de un esquema si hay algún punto entre los dos conductores donde el campo magnético sea nulo. Bien, voy a copiar aquí el dibujo que ya tenía anteriormente. Lo voy a volver a poner aquí abajo. Lo retocaré y vamos a comentar aquí la situación que tenemos ahora. Bien, nosotros ya sabemos cuál es el sentido de las dos intensidades de corriente. La de A, ¿vale? La del conductor A y la del conductor B. La del conductor A está dirigida hacia arriba, la del conductor B está dirigida hacia abajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar un punto cualquiera genérico situado entre los dos conductores. Para eso yo voy a trazar aquí una recta vertical genérica, ¿vale? Parece que pasa por el medio, pero me da igual por donde pase, la distancia no la voy a poner un valor concreto. Y voy a considerar aquí el campo magnético que crea sobre cualquier punto de esta recta, que está a cierta distancia, llamémosla X, del conductor A, y por tanto a una distancia D menos X del conductor B. La distancia total sería D, ¿de acuerdo? Estaría a una distancia D menos X del conductor B. Entonces, como os comentaba, en los puntos de esta recta yo voy a considerar qué campo magnético crea el conductor A y qué campo magnético crea el conductor B. Vamos a ver, si colocamos el pulgar de la mano derecha como la intensidad del conductor A, o sea, apuntando vertical hacia arriba, y extendemos los dedos de la mano sobre esta zona que está a su derecha, el campo magnético creado por el conductor A en estos puntos sería hacia el interior de la pizarra o hacia el interior del monitor, del ordenador. Si ahora colocamos, el pulgar de la mano derecha hacia abajo y extendemos los dedos de la mano derecha hacia su izquierda, podemos ver que el campo magnético creado por el conductor B en estos puntos, de aquí entre medias, también estaría dirigido hacia el interior del monitor del ordenador. Entonces, si los dos campos están dirigidos hacia el interior del monitor, o sea, tienen los dos la misma dirección y sentido, el campo magnético total en estos puntos, en cualquier punto entre medias de los dos conductores, es imposible que sea nulo, ya que para que el campo sea nulo hace falta que los dos campos tengan sentidos contrarios, la misma dirección, sentido contrario y el mismo módulo. Con lo cual, a partir del dibujo, ya podemos razonar que no puede ser cero en ninguno de estos puntos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente redactarlo, ¿de acuerdo? Entonces, diríamos lo siguiente. Por la regla de la mano derecha, y dados los sentidos
los sentidos de las intensidades obtenidos en el apartado A. En el apartado A. Y referido, obtenido en el apartado A y referido en el enunciado, podemos concluir que en los puntos comprendidos entre ambos conductores, los campos que crean, o los campos magnéticos que crean, son perpendiculares, en el caso del examen, al papel y dirigidos hacia adentro. Luego, es imposible que el campo total sea nulo. Bueno, aprovechando que estoy por aquí, ya sabéis, si queréis que ayude a más gente, por favor, suscribiros al canal, dadle a me gusta, compartid lo que yo subo a Twitter, compartid mi blog, suscribiros a él. Es la forma de divulgar mi trabajo y llegar al mayor número posible de gente, que es lo único que quiero, ayudar al mayor número posible de gente. ¿Vale? Venga, gracias. Vamos a ver ahora el apartado C. Vaya, acabo de darme cuenta de que aquí he cometido un error. Esto de obteniendo no tiene ningún sentido, ¿no? Dice, y dado los sentidos de las intensidades obtenidos, quería decir, obtenidos, me estaríais diciendo, vaya tontería ha escrito ese tío. Bueno, venga, pues ya está corregido, ¿no? Bueno, vamos entonces al apartado C. Vamos a ver. Aquí en el apartado C nos dice el enunciado. Calcule la fuerza por unidad de longitud que un conductor A ejerce sobre el conductor B. Indique su dirección y sentido. Bueno, yo he escrito, o sea, dibujado ya aquí el conductor A, el conductor B, la intensidad en el conductor A hacia arriba, la intensidad en el conductor B hacia abajo. Si la intensidad en el conductor A es hacia arriba, evidentemente el campo magnético por la regla de la mano derecha que el conductor A ejerce sobre el conductor B es hacia el interior del monitor o del papel. Ese es el campo magnético que ejerce el conductor A sobre el conductor B. Como recordaréis, la fuerza por unidad de longitud, bueno, la fuerza en general que A ejerce sobre B es igual a la intensidad del conductor B, a la intensidad de B, por el vector longitud del conductor B multiplicado por el campo magnético creado por el conductor A. Entonces, el vector longitud del conductor B se toma hacia abajo, porque la intensidad del conductor B va hacia abajo. El producto vectorial de la intensidad del conductor B que va hacia abajo, podemos poner, por ejemplo, I de B por menos J, multiplicando a, bueno, menos J no, menos K. Voy a tomar, si me permitís, aunque se puede sacar por la regla de la mano derecha, luego lo haré también por la regla de la mano derecha, ¿vale? Voy a tomar que el sistema de ejes es así.
sería X, Y y Z, ¿vale? Entonces, si es hacia abajo es por menos K. Multiplicado por el campo magnético del conductor A, que sería con menos I, B de A por menos I, nos daría I de B por B de A. Bueno, aquí estaría la longitud de B, por cierto, que me la había comido. I de B por la longitud de B por B de A por K multiplicado por I. Claro, K multiplicado por I, sabéis que da J. K por I es J. Entonces, esto es I de B por L de B por el campo magnético creado por el conductor A y por el vector unitario J, lo que indica que esa fuerza apuntaría hacia la derecha. La fuerza que A ejerce sobre B es hacia la derecha. Por la regla de la mano derecha, si ponéis los dedos de la mano derecha hacia abajo y lo giráis hacia el interior del monitor, el pulgar de la mano derecha apuntaría hacia la derecha. Eso os da el sentido de la fuerza que crea el conductor A sobre el conductor B. Evidentemente, por la tercera ley de Newton, el principio de acción-reacción, la fuerza que B ejerce sobre A es exactamente igual, pero de sentido contrario, o sea, sería hacia la izquierda. Esto es, los conductores se repelen. El campo magnético creado, por cierto, por la intensidad de B sobre el conductor A, por la regla de la mano derecha, también es hacia el interior del papel o del monitor. Bien, ahora, ¿qué tendríamos entonces aquí en cuanto al módulo de la fuerza? Una vez que sabemos que es hacia la derecha. Pues que sería la intensidad del conductor B por la longitud del conductor B por el campo magnético creado por A. Eso significa que la fuerza que A ejerce sobre B por unidad de longitud del conductor B es igual al producto de la intensidad del conductor B por el campo magnético creado por el conductor A, o sea, intensidad de B por mu sub 0, intensidad de A, dividido entre 2pi por la distancia que separa a los dos conductores. O lo que es lo mismo, mu sub 0 por IA por IB, dividido entre 2pi por la distancia. Esto operando, sustituyendo, sabemos que mu sub 0 entre 2pi es 2 por 10 elevado a menos 7. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad que recorre el conductor A era de 10 amperios. La intensidad que recorre el conductor B la habíamos calculado en el apartado A del problema. A ver un momentito que la busque. La teníamos aquí, 14 amperios. 14 amperios. Y dividido, todo esto entre, el 2pi ya lo hemos simplificado con el mu sub 0 para que nos dé 2 por 10 a la menos 7, entre la distancia que separaba a los dos conductores, que era de 20 centímetros, o sea, 0,2 metros. 2 entre 0,2 me da 10, con lo cual esto sería 140 por 10 elevado a menos 6 newtons, o lo que es lo mismo, la fuerza por unidad de longitud es de 140 micronewtons. Y con esto ya tendríamos terminado este ejercicio.